¿Qué tal? Buenos días, tardes. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que las tecnologías de la información son sin duda claves, un factor clave para proveer mejores servicios de salud. Los vemos casi al alcance de la mano, pero ¿cómo transitamos hacia esos beneficios? Hoy quiero hablarles de cómo nosotros vemos o cómo tenemos esa visión. Específicamente les quiero hablar sobre A Prevenir, que es una plataforma adaptable de e-salud para el contexto mexicano. Yo soy investigador de CICESE en la subsede de Monterrey y bueno, hemos buscado alianzas estratégicas con compañías como Censis para hacer el despliegue de este tipo de sistemas. Les quiero platicar antes del proyecto cómo surgió. El grupo de investigación donde trabajo surgió como un grupo de investigación básica dirigida, en donde se hacía modelado de redes inalámbricas, donde había diseños de protocolos de comunicación para redes con anchos de banda bajos, medianos, en esta parte académica, y se hacían artículos científicos y bueno, toda esta parte académica. Eventualmente fuimos transitando hacia proyectos vinculados de desarrollo tecnológico con empresas transnacionales, en donde había involucrados proyectos con sistemas embebidos, con evaluación de nuevas tecnologías inalámbricas, transmisión de información a través de comunicaciones satelitales y bueno, todo lo que conlleva esta situación. Había en particular una línea de investigación, en ese entonces emergente, que convergía los intereses de varios de los integrantes del grupo, que era transmitir señales fisiológicas a través de las redes con enlaces inestables, ¿no? Con enlaces con poca capacidad. Y de ahí, bueno, surgía formación de recursos humanos, surgía otra vez artículos científicos, pero recurrentemente nos preguntamos, bueno, ¿cómo trasladamos esta parte de la investigación básica dirigida hacia un proyecto, hacia una implementación? Y para esto pues, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de la literatura para saber cómo eran los sistemas de salud en México, para aprender nosotros, para saber cuáles eran las enfermedades en las que nosotros, con nuestra experiencia, podíamos contribuir. Estos datos muy probablemente ustedes ya los tengan en mente. La idea es poner en contexto de cómo surgió el proyecto. Nos encontramos que una gran parte de la población tiene cobertura médica con una institución pública. Nos encontramos también que aunque hay esfuerzos para reducir la brecha de recursos humanos todavía requeridos, tenemos todavía trabajo que hacer. Había una distribución geográfica de los profesionales de la salud heterogénea, todo esto con información proveniente de fuentes gubernamentales, como la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social. Si lo analizamos un poquito más de cerca, veíamos que, de acuerdo al INEGI, la Ciudad de México y Veracruz, el estado, son muy similares en cuanto a población. La Ciudad de México apenas tiene un 10% más de población. Sin embargo, en cuanto al número de profesionales de la salud, la Ciudad de México tiene casi 2 veces más médicos que Veracruz. Hay 2 grandes sistemas de salud, en realidad 3, pero hay 2 que se enfocan a darle servicio a más de 40 millones de usuarios. Esto, datos de la encuesta, ¿no? Sabemos que si tomamos los datos de las instituciones probablemente sean mayores, ¿no? Luego también aprendimos que las enfermedades no transmisibles alrededor del mundo son las mayores responsables de las muertes producidas, o que producen el mayor número de muertes, particularmente estas 4 que están ahí, ¿no? Estos son datos de la OMS. Y nos encontramos con un dato muy interesante. De toda esta cantidad de muertes producidas por enfermedades no transmisibles o crónico-degenerativas, el 75% suceden en países con ingresos bajos o medianos. Y esto, de acuerdo a las autoridades de salud, tiene un impacto importante en los sistemas. De acuerdo a datos del director general del IMSS, que anunció el año pasado, dice que en México se erogan 51,000 millones de pesos en números redondos para tratar la diabetes.
Si nosotros lo quisimos poner en contexto y dijimos, bueno, ¿qué significan 51 mil millones de pesos? Significan 11 mil millones de pesos más que el presupuesto de la UNAM este año. Y claramente también entendimos que un paciente controlado, en un paciente controlado se gasta menos. Porque las enfermedades crónico-degenerativas, como lo aprendimos de ustedes, pues inician con síntomas leves, pero pueden llegar a complicaciones graves. Entonces, de toda esta revisión que también generó artículos científicos, pues encontramos aprendimos tres cosas muy importantes. En México hay grandes sistemas de salud enfocados a atender a una buena parte de la población. Hay todavía camino por recorrer para cubrir las necesidades de recursos humanos y llevarlos a las diferentes partes del país. Y una parte muy, muy importante es la prevención y el control. Entonces, con esto en mente, volvimos a preguntarnos cómo con nuestra experiencia podemos contribuir a estos problemas. Teníamos la investigación básica o básica dirigida, teníamos la formación de recursos humanos, teníamos el desarrollo tecnológico de frontera y sabíamos cómo son las comunicaciones en México. Ahora nos faltaba la parte de la salud y entendimos que era podíamos contribuir a través de diseñar nuevos sistemas que estén enfocados a cómo en México funcionan los sistemas de salud, sistemas de comunicaciones, específicamente enfocados a salud. Bien, de esta historia que les cuento, pues surge el proyecto A Prevenir, que es, como les decía, una plataforma completa que puede proveer servicios de salud a distancia. Esta plataforma está enfocada a telesalud y automonitoreo, esto claramente en la parte preventiva. Está diseñada para trabajar en las redes existentes en México, como les decía, en redes con anchos de banda bajos o medianos. Por ahí surgió una pregunta de sistemas de este tipo. Lo desarrollamos de forma modular, tanto en el tiempo como en el sistema completo, llamados bloques tecnológicos, los cuales permiten que sea escalable a las necesidades de la institución en particular y a la enfermedad en particular o a cómo se quiere enfocar el despliegue de este sistema. Tiene 4 módulos en particular. Uno es la somatometría básica y signos vitales. Ahorita vamos a ver una imagen, pero creo que lo pueden mucho mejor ver en la sala de exhibición. Un módulo de comunicación en donde, junto con la parte de desarrollo de sistemas pequeños, volcamos toda nuestra experiencia, que es el módulo de comunicación para estar enviando diferentes tipos de señales fisiológicas. No es lo mismo hablar por teléfono que enviar los sonidos cardiopulmonares. Y este es otro de los módulos del sistema. Hay otro módulo que se encarga de pasar toda esta información hacia un expediente clínico electrónico y uno más que agrega módulos de especialidad. El módulo básico es el que estaba enfocado a prevención y luego fuimos evolucionando el sistema hasta agregar módulos, por ejemplo, como un electrocardiógrafo o un espirómetro o un estetoscopio digital. Todo esto basado en la experiencia que teníamos para desarrollar protocolos de comunicación para redes como las existentes en el país. Nosotros consideramos que con estos desarrollos o con estos módulos es posible habilitar diferentes configuraciones del sistema, por ejemplo, kioscos, cabinas, módulos de salud, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Algunos de los ejemplos de servicios que pudiéramos habilitar los observamos en la pantalla. Podríamos, por ejemplo, pensar en automonitoreo y medicina preventiva, facilitándole al usuario, o si lo queremos llevar en ese punto ya, llamar paciente, hacerse toda una medición completa de parámetros básicos para dar seguimiento y control. Teleconsulta a través de videoconferencia. Esto no es utilizando las vías ya conocidas, sino desarrollando nuestros propios algoritmos, nuestro propio sistema de videoconferencias para que se pueda adaptar a las condiciones de las redes que podíamos tener. Toma de somatometría preconsulta en los casos, por ejemplo, de primera consulta o consultas de seguimiento. Bien.
todo esto estaba desarrollado ya en forma de bloques tecnológicos, como lo decíamos, y visualizábamos que podía tener todas estas aplicaciones. Decidimos llevar a cabo una implementación, una realización de este proyecto para acercarnos más o para que fuera tangible esta plataforma. Y lo que les presento pues es esta parte, la plataforma de Salud a Prevenir en una configuración de un kiosco abierto. Básicamente tiene los módulos que les comentaba de somatometría, toma de signos vitales y otros como estadímetro, otros como cinta métrica, que son desarrollados completamente de nuestro grupo de trabajo. Algo muy importante es el software del sistema, es decir, el que permite la interacción entre los usuarios, el sistema y probablemente un médico. Ese software del sistema se ve más o menos así. Le digo más o menos porque podemos tener ahí, o se observa que pueden ser diferentes pestañas donde podemos tener diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un electrocardiograma del paciente. Esto sería lo que el profesional de la salud pudiera ver. Y observamos que puede interactuar, además de la videoconferencia, a través del mismo sistema. Por ejemplo, vemos ahí los iconos que también son botones, en donde le pueden pedir al usuario que se realice nuevamente una medición o que complete alguna que había quedado pendiente antes de pasar a la consulta. También vemos que puede interactuar a través de texto, enviando recomendaciones que pueden ser impresas del lado del médico para un archivo físico, enviadas por correo o impresas del otro lado. Ahorita vamos a una pantalla de esa parte. Como les decía, bueno, pues todo esto puede también guardar notas de la ¿cómo se llama esto? De la sesión que tuvo con el usuario. El usuario o el paciente podría ver esta pantalla, esto es en el kiosco, la otra pantalla es una computadora común y corriente, y el paciente o el usuario vería en el kiosco esto, es decir, al médico pidiéndole ciertas cosas, los parámetros que ha medido y las recomendaciones que le ha podido dar el profesional de la salud. Esta información también podría ser enviada por correo o impresa para un archivo físico. También es posible, bueno, en el sistema también entendimos que es necesario tener un seguimiento de estas consultas y el sistema puede complementarse con un archivo electrónico ligero, desarrollado también en casa, o existe la posibilidad, la opción de desarrollar el middleware necesario, es decir, la adaptación para poder adaptarse a sistemas clínicos electrónicos de terceros. Bien, esto es claramente el expediente clínico electrónico está enfocado a los médicos. Esa es información que se maneja ahí, pero algo importante en las enfermedades de la que mencionábamos hace rato es el propio convencimiento de quien está siendo monitoreado, de quien está haciendo, a quien le estamos dando seguimiento. Entonces, se desarrolló una aplicación para teléfonos móviles donde puede acceder a estos datos, puede acercar a los usuarios para poder observar tendencias, gráficas, obtener recompensas de los parámetros que va modificando de una forma muy sencilla, sin necesidad de tener en casa todo este tipo de dispositivos y hacer su propio kiosco, ¿no? Bueno, nosotros estamos convencidos que en las demostraciones que hemos hecho, en las pruebas de concepto que ya se realizaron y que están listas, que puede tener diferentes beneficios potenciales. Hablábamos o se ha hablado sobre que toda la información que se tiene, que se guarda en los expedientes electrónicos es de suma importancia para tomar decisiones. Y nosotros creemos que es así y también creemos que es sumamente importante cómo esa información llega a los sistemas clínicos electrónicos, porque dependiendo de esa calidad, de la calidad de esa información, va a ser la calidad de decisiones que tomemos. Entonces, beneficios potenciales creemos que es
contribuir a elevar la detección temprana de factores de riesgos en enfermedades crónico-degenerativas, dando seguimiento a estos parámetros básicos que ya hablábamos que podía medir el sistema. También creemos que puede contribuir a reducir el nivel de riesgo de desarrollar enfermedades de este tipo o de las complicaciones asociadas en poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque puede ser desplegado en zonas rurales o alejadas de la mancha urbana, dado que puede funcionar sobre enlaces como por ejemplo satelitales, en donde no hay otra opción, y el costo va a ser menor a una solución que requiere mayores anchos de banda, ¿no? También creemos que en algunas configuraciones puede ayudar a disminuir el tiempo de espera de los ciudadanos para agendar citas, esto en caso de instituciones públicas, porque hay un proceso previo de justamente toda esta toma de parámetros básicos que lo hace una enfermera en particular. Ahora pudieran ser ayudados por el kiosco para que fuera más eficiente en términos de tiempo y que generara información con menos errores al pasar los datos. Más beneficios potenciales creemos que pueden girar alrededor de descargar actividades de este personal que se dedica a esta tarea y enfocarlos a otras también muy importantes. Creemos que si nosotros tenemos esta información a través, por ejemplo, de la aplicación para teléfonos móviles, pues es posible contribuir a empoderar al ciudadano o al paciente de una institución privada para que se haga cargo de su salud a través de justamente automonitorearse y recibir esta información por diferentes vías. Claramente, como lo habíamos hablado y como he recalcado, dado que puede funcionar en enlaces como los existentes en el país, es posible desplegar sistemas de servicios de medicina preventiva en comunidades rurales o zonas alejadas de la ciudad, en donde claramente los enlaces van disminuyendo su calidad. Bien, conclusiones, o más que conclusiones, reflexiones sobre esto que les platico. La intención del tiempo que nosotros estamos con ustedes es, sobre todo, presentarles cómo fue la historia de desarrollar este sistema, cómo a través del desarrollo de tecnología en México, de los centros CONACYT, de los centros de investigación básica, puede ser o puede llegar a tener contribuciones importantes a proveer servicios de salud. Obviamente esto también construyendo alianzas estratégicas con empresas que ayuden a desplegar estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, como Censis. Las reflexiones que nosotros hemos tenido es que no es fácil transitar de una implementación hacia una implementación práctica. Incluso cuando el sistema está desarrollado, lo mencionaban en algunas de las pláticas anteriores, es necesario adaptar la tecnología para desplegarla en el caso en particular. Para esto hace falta un trabajo multidisciplinario, y esto es fundamental, y un grupo comprometido para desarrollarlo. Las soluciones de integración genérica no siempre se pueden aplicar de forma directa y esto genera retrasos en las implementaciones y también costos asociados, ¿no? Entonces, adaptar como dice aquí, adaptar estas soluciones puede ser complicado desde el punto de vista económico, y no nada más económico, sino también encontrar los recursos humanos especializados que nos ayuden a hacer esta transición suave. La última, y creo que para mí la más importante, es indispensable desarrollar soluciones tecnológicas que atiendan los problemas y necesidades en el país. Esto desde muchos puntos de vista es beneficioso, lo decíamos, cómo transitar de los beneficios ya prospectados de las tecnologías de la información hacia obtenerlos en la palma de la mano. Esto tiene que ser a través de generar independencia tecnológica de diferentes entes para nosotros proveer mejores, si no mejores soluciones a nivel global, eso es difícil, proveer soluciones como se requieren en nuestro contexto en particular. Bueno, hasta aquí, esta charla es la que yo les tenía preparadas. Me interesaría, si es que tienen alguno de ustedes preguntas, pues responderlas con gusto. Muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias. Tenemos por ahí una pregunta, adelante.
tal? Román López del Seguro Popular del Estado de México. Una Claro. pregunta. Sí. ¿Cuánto es el ancho de banda mínimo que se necesita para una teleconsulta? Hablando en cuestión de, veo que manejas voz y video. Sí. Segunda, ¿la consulta es punto a punto o hay un servidor que enlaza en este caso al cliente y al cliente y al consultado en este caso? No sé de qué manera manejas, soy experto, pero directamente utilizas un servidor y qué capacidad debería tener el servidor para conmutar la teleconsulta en este caso. Así es. Bueno, gracias por la pregunta. El ancho de banda, como lo veíamos, es realmente variable dependiendo de los módulos que estén asociados. Pero si hablamos de una teleconsulta, nuestro sistema está dependiendo del nivel de cifrado entre 256 kbps y 512 y estamos trabajando para disminuir todavía esta cantidad de este ancho de banda requerido. Respecto a la otra pregunta de las capacidades del sistema, no son grandes servidores los que tenemos ahora prospectados. Sí es una conferencia hacia el punto del médico, pero hay un servidor que está revisando que esa conferencia sea autorizada, ¿no? Entonces, digamos que están ambos paradigmas ahí involucrados. No sé si haya alguna otra pregunta. Alejandro, pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho por esa plática tan valiosa. Gracias. Hemos buscado alianzas estratégicas con compañías como Censis para hacer el despliegue de este tipo de sistemas. Les quiero platicar antes del proyecto cómo surgió. El grupo de investigación donde trabajo surgió como un grupo de investigación básica dirigida, en donde se hacía modelado de redes inalámbricas, donde había diseños de protocolos de comunicación para redes con anchos de banda bajos, medianos, en esta parte académica, y se hacían artículos científicos y bueno, toda esta parte académica. Eventualmente fuimos transitando hacia proyectos vinculados de desarrollo tecnológico con empresas transnacionales, en donde había involucrados proyectos con sistemas embebidos, con evaluación de nuevas tecnologías. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que las tecnologías de la información son sin duda claves, un factor clave para proveer mejores servicios de salud. Los vemos casi al alcance de la mano, pero ¿cómo transitamos hacia esos beneficios? Hoy quiero hablarles de cómo nosotros vemos o cómo tenemos esa visión. Específicamente les quiero hablar sobre Aprevenir, que es una plataforma adaptable de salud para el contexto mexicano. Yo soy investigador de CICESE en la subsede de Monterrey y bueno, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social. Si lo analizamos un poquito más de cerca, veíamos que de acuerdo al INEGI, la Ciudad de México y Veracruz, el estado, son muy similares en cuanto a población. La Ciudad de México apenas tiene un 10% más de población. Sin embargo, en cuanto al número de profesionales de la salud, la Ciudad de México tiene casi 2 veces más médicos que Veracruz. Hay 2 grandes sistemas de salud, en realidad 3, pero hay 2 que se enfocan a darle servicio a más de 40 millones de usuarios. Datos de la encuesta, ¿no? Sabemos que si tomamos los datos de las instituciones probablemente sean mayores, ¿no? Luego también aprendí de hacer una revisión de la literatura para saber cómo eran los sistemas de salud en México, para aprender nosotros, para saber cuáles eran las enfermedades en las que nosotros, con nuestra experiencia, podíamos contribuir. Estos datos muy probablemente ustedes ya los tengan en mente. La idea es poner en contexto de cómo surgió el proyecto. Nos encontramos que una gran parte de la población tiene cobertura médica con una institución pública. Nos encontramos también que aunque hay esfuerzos para reducir la brecha de recursos humanos todavía requeridos, tenemos todavía trabajo que hacer.
había una distribución geográfica de los profesionales de la salud heterogénea. Todo esto con información proveniente de fuentes gubernamentales, como las energías inalámbricas, transmisión de información a través de comunicaciones satelitales y bueno, todo lo que conlleva esta situación. Había en particular una línea de investigación, en ese entonces emergente, que convergía los intereses de varios de los integrantes del grupo, que era transmitir señales fisiológicas a través de las redes con enlaces inestables, ¿no? Con enlaces con poca capacidad. Y de ahí, bueno, surgía formación de recursos humanos, surgía otra vez artículos científicos, pero recurrentemente nos preguntábamos, bueno, ¿cómo trasladamos esta parte de la investigación básica dirigida hacia un proyecto, hacia una implementación? Y para esto, pues, nos dimos a la tarea